Vamos a hablar ahora de la crisis en la multitienda La Polar. Las acciones subieron hoy después del derrumbe de su cotización ayer. Los títulos llegaron a subir hasta un 15% antes de empezar a caer nuevamente en medio de una gran incertidumbre. El gobierno también está preocupado. A esta hora en el Ministerio de Hacienda se desarrolla una reunión con representantes de la Superintendencia de Bancos, de Valores y Seguros y Pensiones y del Banco Central para analizar las repercusiones de este caso. Queremos comentar los alcances de esta crisis de La Polar con el economista Franco Parisi aquí en Tele 13 Tarde. Perdona, no es Franco Parisi. Juan Enrique Negri. Ahí está. Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Lo primero, ¿cómo afecta esto a una persona que es cliente de La Polar y que tiene una tarjeta de la multitienda? A ver, esto lo afecta principalmente porque se producen repactaciones de deuda que no son, primero, autorizadas, segundo, son unilaterales y tercero, que probablemente son en condiciones bastante poco ventajosas, vale decir, con una tasa bastante alta y a un plazo bastante elongado, lo cual significa que una persona que debía quizás 100.000 pesos, 50.000 pesos, puede terminar debiendo sumas que son 3 o 4 veces ese valor. Y peor aún, si esta persona no podía pagar esa deuda, digamos, inicialmente, menos la va a poder pagar ahora. Entonces, claramente es una situación bastante compleja para la gente. Juan Enrique, ¿cómo afecta lo que estamos viendo hoy día en los mercados directamente a quienes nos están viendo en su casa a través de la televisión? Los mercados, desde el punto de vista financiero, entendámoslo así, no afecta mayormente más que lo que son las expectativas, porque si uno piensa en los mercados institucionales, vale decir AFP y SAPRES, que de alguna manera puedan tener inversiones importantes, fundamentalmente AFP, en acciones de La Polar, la verdad que van a ser montos insignificantes en cuanto al total de su cartera. Tendrán un 25% quizás de La Polar, pero eso dentro del monto total no es muy grande. Lo que sí genera un efecto tiene que ver con las expectativas y con la confianza, porque cuando nos vemos enfrentados a situaciones como esta, en las cuales una compañía de retail importante, que ocupa una participación relevante y que goza de alguna preferencia de sus consumidores y de los inversionistas, cae en situaciones de este tipo, que son entendidas principalmente como un problema de una mala práctica, entonces uno se empieza a preguntar qué podrá estar ocurriendo en otras compañías, qué nivel de situaciones similares se pueden estar desarrollando y sin duda a los inversionistas eso les genera algún tipo de preocupación, si más aún pensamos, por ejemplo, que esta compañía había sido auditada por una importante compañía de auditoría que no detectó la situación. Entonces uno se pregunta, ¿no será algo un poco más generalizado que requiera algún tipo de revisión, de fiscalización por parte de la superintendencia y las autoridades involucradas? Y por eso es grave lo que está pasando. Juan Enrique, ¿qué pasa con una persona que tiene deudas en La Polar y que tiene que pagar mensualmente sus cuotas? ¿Qué puede esperar? La verdad que lo que puede esperar de esto es que quizás es el mejor minuto para que pueda repactar esas deudas, porque en un momento complejo como este, seguramente los agentes involucrados van a estar dispuestos a entregarle algún tipo de beneficio, alguna condición preferencial, porque en estos minutos llamémoslo crisis de alguna manera, porque no es precisamente una crisis tremenda, las personas pueden esperar sentarse a conversar su situación y buscar una forma de poder realmente pagar, porque en definitiva, cuando hay una morosidad, lo relevante de esto no es que la deuda crezca y se convierta en impagable en el infinito. Lo concreto es tratar de buscar el mecanismo para que esa deuda pueda ser pagada y la persona finalmente pueda salir de la situación compleja en que se encuentra. Ahora, Juan Enrique, el problema es que mucha gente efectivamente le repactaron, pero la gente no se enteró. Hubo una repactación que hizo la propia multitienda sin que la persona autorizara esa repactación. ¿Qué es lo que ocurre con ellos? Lo que pasa con eso es que lo que debiese revisarse es qué nivel de desautorización existe en eso, porque uno podría entender que esa desautorización podría significar que fue absolutamente ilícita, vale decir, la persona, por ejemplo, nunca firmó esa repactación, o puede ser que esa repactación se produjo de forma tácita, o incluso se produjo en que la persona acudió quizás a la multitienda, se sentó a conversar, explicó su situación, y en medio de la conversa quizás terminó firmando algo que no sabía que estaba firmando. Entonces, son distintas las situaciones que pueden ocurrir y por supuesto cada una de ellas va a tener distintos niveles de implicancia y obviamente en todo el accionar que está teniendo hoy día CERNAC, que está juntando a todas estas personas que están involucradas y va a generar una demanda, sin duda se va a poder determinar lo que realmente ocurrió y por supuesto generar las responsabilidades y las sanciones en caso de existir. Una situación que tienen las autoridades reunidas de emergencia. Muchas gracias, Juan Enrique Negri, economista del IED de la Universidad Andrés Bello. Disculpa la confusión inicial. Gracias por estar con nosotros. No se preocupe. Muchas gracias a ustedes. Buenas tardes. Adiós. Vamos a una pausa en Tele 13 Tarde, ya volvemos.